Era el 18 de diciembre de 2022 y Natalie McNally se encontraba en el que se supone es el lugar más seguro en todo el mundo, su hogar en Silverwood Green, un área residencial en Lurgan, en Irlanda del Norte. Su casa era como su refugio, pero este lugar se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable, porque a esta mujer embarazada y ya de 15 semanas le quitaron la vida de una manera brutal. A Natalie le habían roto unos huesos del cuello, fue golpeada múltiples veces y utilizaron también un cuchillo que fue encontrado cerca de su cuerpo. Al día siguiente, todos sus familiares y seres queridos fueron notificados, menos el que era su novio y el que iba a ser padre de su hijo, Stephen McCullough, porque este hombre había sido el que la encontró sin vida y el que llamó al 911. Él todavía ni vivía con la que era su novia. Cada uno tenía su propia casa. Por eso no estuvo con ella la noche de la tragedia, sino haciendo un stream de 6 horas. Stephen le dedicaba mucho tiempo a este tipo de actividad. Su mundo era las cosas geek y los juegos. Cuando llegó a la casa de Natalie ese lunes 19, porque ella no le estaba contestando los mensajes, descubrió una escena que lo marcó para siempre. ¿Quién le quitó la vida a su novia? ¿Pudo haber sido alguien de su pasado? Acompáñenme a descubrir la historia de Natalie McNally y todos los detalles de este extraño y perturbador caso. Natalie McNally, de 32 años, era una mujer de Craigavon, en Reino Unido, que estaba esperando a su primer hijo, al que iba a llamar Dean, como uno de sus hermanos. Antes de su muerte, Natalie disfrutaba de una vida activa y social y amaba el fútbol porque era una de las cosas que más la unía a su familia. Pasaba mucho tiempo con ellos y hasta se podría decir que era la mimada de la casa porque era la única mujer luego de 3 hermanos varones, llamados Brandon, Neil y Dean. Natalie había sido diagnosticada con diabetes cuando todavía era muy joven y por eso siempre andaba detrás de ella. Con su familia eran de ir mucho a la cancha a ver partidos de su equipo favorito y a pesar de ser una mujer apegada a su familia, recientemente se había mudado a vivir sola, pero con sus mascotas, un pastor alemán y sus 2 gatos, porque amaba a los animales. Ella trabajaba como parte del equipo de marketing para la empresa TransLink, una empresa proveedora de transporte público, y además era un miembro muy activo en su comunidad, donde los mismos vecinos dieron testimonio de que se preocupaba por las necesidades que tenían en el vecindario cuando se trataba de transporte público. Porque para Natalie, esta información también le servía en su trabajo, a modo de sondeo y para implementar con su equipo mejoras que realmente beneficiaran a la comunidad. En pocas palabras, podemos decir que Natalie estaba en una etapa de su vida en la que ella se sentía preparada y lista para su primer embarazo, para su primer bebé. Y estamos hablando a nivel económico y también a nivel personal. Natalie y Stephen comenzaron su relación amorosa en agosto de 2022 y no mucho tiempo después, Natalie quedó embarazada. No hay información sobre dónde ni cómo se conocieron, solo se sabe que se llevaban muy bien porque ambos tenían un gran amor por sus animales y familiares. El anuncio del embarazo fue bien recibido por las familias de ambos. Stephen tenía 33 años, un año más que Natalie, y no hay datos sobre sus estudios, solo se sabe que era editor asistente de audiencia a tiempo parcial para el Belfast Telegraph. Él también vivía en Irlanda del Norte, pero en Woodland Gardens, en Lisburn, a unos 20 minutos de la casa de su novia aproximadamente. También sabemos que perdió a su mamá en el 2014 y luego a su papá un año después. Como si esto fuera poco, el que se quedó siendo como su soporte emocional era su perrito Smokey, que también lastimosamente había fallecido unos meses antes de la muerte de Natalie. Pero conociendo el carácter que tenía ella y cuánto amaba a los animales, su novia supo apoyarlo cuando perdió a su perro. Natalie también apoyaba a Stephen con sus streams en la plataforma de YouTube. El mayor de sus hobbies era este. No sé qué tan familiarizados están ustedes con este mundo de las transmisiones en vivo, pero las plataformas más conocidas de streaming actualmente son YouTube, Twitch y Kick, donde los usuarios transmiten su vida en vivo y en directo o se dedican a jugar o a hacer retos para captar la atención de sus viewers.
La noche en la que ella fue asesinada, Stephen le mandó un mensaje alrededor de las 5, casi 6 de la tarde, diciéndole que estaba a punto de empezar un stream bastante largo y que le deseara suerte. Ella así lo hizo e incluso se fue hasta Twitter, le dio like al tweet donde anunciaba su stream como siempre lo hacía, ella lo apoyaba. Pero las cosas tomaron un giro completamente inesperado y Stephen fue arrestado por la policía como el principal sospechoso del crimen de Natalie McNally. Sin embargo, McCullough tenía un as bajo la manga. Esto era su transmisión en vivo, que había transcurrido durante 6 horas y que coincidía con el tiempo en el que se produjo el deceso de su novia. Esta fue su coartada perfecta. Las autoridades no tuvieron dudas de que el sospechoso había estado muy lejos de la escena del crimen. Ellos mismos comprobaron que el video en efecto estaba subido a la plataforma de streaming, por lo que Stephen pasó de sospechoso a testigo en tan solo unas horas. En la comisaría declaró que había ido a visitar a su pareja como lo hacía de costumbre y se encontró con la perturbadora escena frente a sus ojos. Stephen fue liberado y salió tranquilo, como si nada hubiese sucedido. Su plan había resultado exactamente como lo había pensado. Volvió a su casa y siguió con su vida. Parecía que la suerte estaba de su lado, pero su dicha no duró mucho tiempo porque las autoridades tenían una fuerte sospecha en su contra. Fue así como contrataron a expertos en delitos cibernéticos que analizaron meticulosamente las 6 horas de video hasta que descubrieron que había sido pregrabado intencionalmente como una coartada falsa. Resultaba que McCullough les había dicho a sus más de 37,000 seguidores que transmitiría en vivo esa noche, pero que tenía problemas con la configuración de su canal, por lo que mientras lo hacía no iba a poder interactuar con los comentarios de los espectadores. Obviamente bastante apropiado para la ocasión o para su plan. Fue así como la situación del criminal volvió al inicio, solo que ahora estaba en un callejón sin salida y siendo el blanco de la justicia. Stephen fue arrestado por segunda vez y en esta ocasión fue interrogado como sospechoso del crimen. No había escapatoria. El streamer no tenía más armas para su defensa. No pudo sostener el desborde de su mentira y terminó confesando que había grabado el video 5 días antes del asesinato. Pero con el rostro apacible, les explicó a las autoridades que la noche en la que a Natalie le quitaron la vida, él había estado bebiendo en su casa y se quedó profundamente dormido. Luego de su declaración, llamó a su abogado, quien intentó sin éxito solicitar la libertad bajo fianza, que la justicia rechazó. Mientras Stephen estaba tras las rejas, la investigación avanzó. En febrero de 2023 fue acusado oficialmente por el crimen de Natalie McNally, pero a esto se le agregó el delito de simulación al realizar una transmisión en vivo en YouTube. Este cargo demostraba que tenía la capacidad de engañar más allá de la imaginación y que había puesto en marcha un plan que llevaba planificando hacía semanas. Además, hay otro detalle interesante acá con respecto a la transmisión de esa noche. ¿Saben cómo Stephen tituló a su stream? ¿Cómo le puso de título? Él le puso Violent Night Christmas Live Gaming Stream. O sea, una noche de Navidad violenta en vivo. Y él dejaba estos mensajes ocultos, no tan ocultos también como esto del título y también otras cosas que fueron encontrando los oficiales cuando empezaron a analizar este live stream. Y no solo eso, durante todo su stream se pasó haciendo comentarios raros, como alusivos al crimen que iba a cometer sin que nadie supiera. De todos, hay uno que es terrorífico. Se cree que para las 9 de la noche, hora en la que se cree le estaba quitando la vida a Natalie, Stephen empezó a completar una misión secundaria del juego Waste the Wife Mission, que sería la traducción aproximada matar a la esposa. Y estamos hablando de estas misiones que no son importantes para el final del juego, sino que son opcionales. En esa misión el objetivo era quitarle la vida a una mujer y hacer que pareciera un accidente.
Pero lo peor de todo es que durante esta transmisión él se puso a cantar lo siguiente: necesito matar a esta perra, necesito matarla, porque no voy a completar esta misión si no consigo que se muera. Y cuando completó la misión dijo lo siguiente: hacer que luzca como un accidente, pero está bien, es bastante fácil cuando hice que toda mi vida pareciera uno. También hay otro detalle peculiar. Durante la transmisión, a las 9:15 aproximadamente, Stephen colocó una imagen del póster de la película Sin Tiempo para Morir, una película de James Bond, cuando anteriormente, durante sus pausas, ponía simplemente un cartel diciendo vuelvo enseguida. Lo que, si se ponen a pensar, fue todo premeditado porque él confesó que grabó este stream con anticipación, lo que significa que lo editó tal cual. Así que ese póster no pudo ser un accidente, cosa que supuestamente, según él, según su versión, según su declaración, había sido un accidente cuando hizo el stream. Él mencionó que golpeó sin querer el teclado y de alguna extraordinaria manera hizo que ese póster se pusiera allí mágicamente en el mismo horario en el que estaba quitándole la vida a golpes y con un cuchillo a su novia embarazada. Durante las audiencias, el acusado siguió negando haber estado esa noche con la futura madre de su hijo, pero la fiscalía tenía muchas evidencias en su contra. Inclusive se llegó a descubrir que Stephen había ido hasta la casa de sus suegros y dejó un celular grabando. Y esto era porque él quería escuchar si estaban hablando de él, luego obviamente de la muerte de Natalie. También hay imágenes gracias a las cámaras de seguridad de la ciudad e incluso cámaras del transporte público de la compañía para la que trabajaba Natalie, en donde se pudo ver a un hombre con las mismas características de McCullough, que había sido filmado caminando por la calle Silverwood Green hacia la casa de la víctima, a eso de las 8, casi 9 de la noche, y saliendo de la misma zona, pero vistiendo una ropa completamente distinta por la misma calle cerca de las 9:30 de ese domingo. La fiscalía demostró que la altura y la constitución del hombre coincidían con las de Stephen. También presentaron el video de la cámara de seguridad del autobús, donde se pudo apreciar los ojos y la nariz del hombre, lo que según ellos encajaba con los rasgos del sospechoso gracias a que la calidad del video era muy nítida. Hasta se podía ver a la perfección una mochila negra dentro de la bolsa que llevaba el sospechoso y también 2 pares de guantes cubriendo sus manos. Otra evidencia que lo hundía aún más era su forma de caminar, muy particular. Ese andar tan distintivo había sido captado también por las grabaciones antes y después del apuñalamiento. Había cambiado de ropa, pero el modo en que caminaba era inconfundible. No cabía la menor duda de que eran la misma persona. Pero había más. El conductor del taxi que lo llevó de regreso a su casa esa noche se presentó a declarar como testigo y reconoció a McCullough en un video de identificación donde estaba con otros criminales. Además, el taxista le mostró a la policía dónde había dejado a su pasajero y aunque no estaba familiarizado con la zona de Lisburn, el GPS de su taxi confirmó la ubicación. En respuesta, la defensa del youtuber dijo que no había explicaciones claras para confirmar que realmente era su cliente el hombre de las imágenes y que el teléfono móvil de McCullough no decía lo mismo que el taxista. La fiscalía también respondió, dijo que si bien el teléfono del acusado no pudo usarse para ubicarlo en la escena, el dispositivo no había mostrado absolutamente ninguna actividad desde las 6 p.m. hasta las 11:16 p.m., solo 3 minutos después de bajarse del taxi. Esto resultó un comportamiento extraño en sí mismo. Que no hubiera movimiento o actividad durante 5 horas seguidas para un asiduo usuario de redes sociales lo incriminaba aún más. Teniendo en cuenta la evidencia que se presentó y lo que sabemos hasta el momento del caso, esto es lo que se cree que pasó ese domingo 18 de diciembre del año 2022.
La noche de los hechos, Natalie había estado pasando el rato viendo fútbol en la casa de sus padres porque, no sé si se acuerdan, pero ese 18 de diciembre fue histórico porque se jugó nada más y nada menos que la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde Argentina se coronó campeón tras vencer a Francia en una emocionante tanda de penales. Luego de que terminó el partido, condujo hasta su propia vivienda en el barrio de Silverwood Green en Craigavon y llegó a su casa cerca de las 7 p.m. La pareja aún no vivía en la misma casa, por lo que Stephen se encontraba solo en su propio apartamento. Había comenzado a beber mientras preparaba en su computadora la transmisión que supuestamente iba a ser en vivo, pero que había grabado con antelación algunos días atrás. Stephen McCullough tenía un gran número de seguidores en línea que estaban atentos a sus transmisiones en vivo mientras jugaba videojuegos. Esta vez se había grabado durante una partida del famosísimo Grand Theft Auto, más conocido como GTA. Le dio inicio a la transmisión a las 18 horas y dejó correr el video grabado, que hoy en día es inquietante al pensar en los miles de fanáticos que creían estar viéndolo en vivo. En cambio, el verdadero Stephen se encontraba muy lejos de allí, cometiendo un crimen atroz. Una vez que dejó todo listo, salió de su apartamento y caminó hacia una parada de autobús en Dunmurry. Su aspecto era extraño, digno de alguien que ocultaba algo. El hombre estaba completamente vestido de negro, llevaba una capucha, una bufanda, guantes y una bolsa de compra. Apenas llegó el bus, subió cabizbajo, escondiendo su rostro de los demás pasajeros, y viajó a Lurgan, a unos 20 minutos de su apartamento. Stephen bajó del bus y caminó hacia Silverwood Green, al domicilio donde vivía la futura madre de su hijo. Pero el hombre no llamó a la puerta. Primero, confirmó que el coche de Natalie estaba estacionado en la entrada y las luces encendidas. En ese mismo momento, la mujer estaba descansando plácidamente dentro de su apartamento. No sabía que en tan solo unos minutos su vida se acabaría para siempre y en manos de la persona menos pensada. Luego de dar unas vueltas para no levantar sospechas, Stephen finalmente tocó a la puerta 10 minutos antes de las 9 de la noche. Natalie se encontró de frente, no con su pareja, sino que con un monstruo que llevaba puesto doble guante para no dejar marcas, y en una de sus manos enguantadas aferraba un filoso cuchillo. A las 9 en punto, el silencio del barrio se quebró con un grito desgarrador. Luego, silencio de nuevo. Tan solo media hora después, y después de haber cumplido con su plan macabro, Stephen salió de la casa de su víctima, pero con una vestimenta diferente y varias bolsas. Caminó hasta Carnegie Street y se subió a un taxi que lo llevó a su casa en Lisburn. Stephen se bajó, entró a su departamento para buscar dinero, le pagó al chofer y tomó las bolsas que había dejado en el asiento trasero. Inmediatamente las arrojó a la basura para eliminar las evidencias de su crimen. Entró a su hogar, comprobó satisfecho que su transmisión aún estaba reproduciéndose y se acostó a dormir luego de una larga travesía. Al día siguiente, y con un temple digno de un psicópata, hizo el mismo camino que la noche anterior. Stephen llegó a la casa de Natalie, donde encontró su cuerpo sin vida, y llamó a los servicios de emergencia fingiendo dolor por la repentina muerte de la madre de su hijo. Apenas las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con la triste imagen de la joven embarazada, muerta en el suelo de su casa con manchas oscuras alrededor de su cuello, puñaladas en la misma zona y lesiones en la cabeza con un objeto contundente. Cuando llegó el momento de Stephen McCullough de comparecer ante el tribunal de la Corona de Belfast, se encontró de pie en el banquillo frente a una galería pública llena de familiares y amigos de Natalie McNally. Frente a las miradas cargadas de dolor, enojo y desprecio de sus seres queridos, McCullough se declaró inocente. Luego, el personal de la prisión lo esposó y lo sacó del banquillo. En su trayecto, que lo llevaría a prisión hasta el día del juicio, el criminal no reconoció a la familia ni a los amigos de su pareja. Pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos, con la vista en alto, como si aún creyera que su coartada le daría una garantía de libertad en el futuro. Se cree que el motivo detrás del asesinato de Natalie McNally por parte de su novio, Stephen McCullough, estuvo relacionado con la aparición de mensajes de WhatsApp entre Natalie y un exnovio.
Según las declaraciones de los fiscales, McCullough planeó y llevó a cabo el crimen tras descubrir que Natalie y su ex se mandaron mensajes de WhatsApp los días previos a su muerte, más específicamente el 15 y 16 de diciembre. Natalie habría enviado un total de 33 mensajes a su expareja, lo que le dio a Stephen un ataque de celos que lo llevó supuestamente a perder el control. También se cree que Stephen, que tenía acceso al celular de su novia, desbloqueó el teléfono de Natalie un total de 9 veces durante la noche, en la noche anterior a su muerte, lo que sugiere que estaba monitoreando sus comunicaciones o quizás la había encarado con respecto a su ex. Con toda la información que les conté, la evidencia en su contra y el gran motivo que podría existir como catalizador, todo parecía apuntar a que Stephen era culpable. El juicio, que debía llevarse a cabo en septiembre de este 2024, volvió a suspenderse y todavía no hay una sentencia, por lo que este caso continúa abierto y a Stephen solo lo podemos apuntar como un presunto sospechoso. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes de este caso. En mi opinión, es un ser súper cruel. Stephen McCullough mató a su pareja, pero también a su hijo. A su hijo o su hija que todavía no había nacido. Y eso hace que este caso sea mucho peor y no merecería menos que la cadena perpetua. Tristemente, el hombre no solo se llevó 2 vidas inocentes, sino que tuvo el descaro de planificarlo con una cautela que espanta y nos hiela la sangre. Imaginar a un ser tan maligno grabando con antelación una partida de videojuego de 6 horas, sabiendo cuál sería su verdadero objetivo, es de un nivel de crueldad que supera la ficción. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.